Bueno, me presento. Yo soy Patricia del Bustos, soy arquitecto técnico, BIM Manager y consultora especialista BIM en NKE. Como no estamos aquí para hablar de mí, os presentaré a nuestra invitada de hoy, que es una persona muy especial porque siempre está dispuesta a colaborar con NKE, además de una gran profesional. Ella es María Benítez Balseiro y viene a hablarnos hoy de implantación BIM. María es arquitecto, BIM Manager y Team Leader en ISDEF. Tiene una carrera orientada a la gestión y ha trabajado en diferentes sectores durante más de 20 años, eso sí, siempre enfocada en temas de infraestructura. En 2009 tuvo su primer acercamiento a la metodología BIM y desde entonces tuvo claro que sería una transformación imprescindible dentro del sector de AEC. Comenzó en BIM por sus propios medios y lo consideró tan importante que decidió que tenía que llevarlo a su empresa. A raíz de ahí recibió unos años más tarde una formación más profunda y formal, tras la cual ha combinado sus tareas como arquitecto con los servicios de consultoría BIM para sus clientes. Actualmente está explorando nuevas formas de gestión, estudiando metodologías Lean y metodologías ágiles y, con el fin sobre todo de mejorar la efectividad si cabe de cara a sus clientes y estoy segura que también por un crecimiento personal que tenemos ahí siempre esa espinita. Entonces, si te parece, María, comenzamos la entrevista que hemos titulado Implantando BIM con o sin experiencia. ¿Te parece, María? Fenomenal. Vale, bueno, pues como ya hemos comentado, María viene en representación de ISDEFE. ISDEFE significa Ingeniería de Sistemas para la Defensa en España. Es una empresa que forma parte del sector público estatal español y, por tanto, está adscrita al Ministerio de Defensa de España. Pero bueno, casi mejor que nos lo cuente María, ¿verdad? Háblanos un poco de ISDEFE, María. Bueno, ISDEFE tampoco es el tema, ¿no?, de la ¿No? entrevista, pero efectivamente somos una ingeniería, una consultoría que tenemos como principal misión servir a la administración, en especial en el ámbito tecnológico. Dentro de esa misión, a veces el ámbito tecnológico requiere de un acompañamiento de infraestructuras físicas, ¿no? Yo puedo necesitar, por ejemplo, una antena para comunicarme con el espacio, pero esa antena hay que construirla en algún lugar físico, ¿no? Así nace el Departamento de Infraestructuras, que es en el que yo soy coordinadora, pero ahora, con esto del BIM, pues también nos hemos convertido en consultores tecnológicos, ¿no?, en esto de la digitalización de la industria de la construcción en lo que se refiere a la administración. Nosotros solo trabajamos para la administración y para española e internacional. Es decir, solo trabajamos para organismos nacionales e internacionales, siempre sin ánimo de lucro. No tenemos nosotros tampoco eso en nuestro ADN, ¿no? Pues trabajamos para NASA, para la OTAN, por supuesto para el gobierno español en general, ¿no? La verdad es que el BIM ha sido una oportunidad para que el Departamento de Infraestructuras se alinee un poco con los compañeros, porque realmente éramos los raritos, porque éramos los únicos que fabricábamos cosas, ¿no? Y ahora ya pues también vendemos tecnología e implantación como hacen el resto. Bueno, entonces, María, para los que os seguimos siempre en las redes sociales y conocemos un poco la trayectoria de ISDEFE, sabemos que tenéis ya un buen camino, como has dicho tú, en este mundo del BIM, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo decide ISDEFE comenzar este camino en la nueva tecnología? ¿O cómo lo habéis afrontado? Porque tú llevas un poco el tema de BIM a ISDEFE, pero muchas veces queremos llevar a alguna empresa y hay cierta resistencia, ¿no? O sea, ¿cuándo decidéis dar ese paso? Bueno, fue complicado porque, bueno, como te digo, nosotros ya el propio Departamento de Infraestructuras siempre fue un departamento un poco que estaba como fuera del circuito de lo que hacía el resto de la empresa, ¿no? Entonces, casi cualquier cosa que se pedía para el Departamento de Infraestructuras parecía que quedaba como... Y justamente este alineamiento con lo que es la tecnología y el apoyo tecnológico a la administración fue lo que me ayudó a convencer, digamos, a la dirección de que era necesario, ¿no?, trabajar en esta línea. Y la verdad es que siempre en ese sentido he recibido mucho apoyo. Lo que pasa es que al principio
aparte de que yo no encontraba nada que me resultara satisfactorio, pues por motivos personales tampoco tenía mucho tiempo para formarme y entonces yo, bueno, pues decidí, investigando un poco, leyendo, metiéndome en foros, en blogs, pues hacerlo por mi cuenta, ¿no? Por eso quería llamar un poco a esta presentación o a esta entrevista BIM con y sin experiencia, ¿no? Nosotros lo implantamos sin experiencia porque no había experiencia. Nosotros empezamos a implantarlo en el 2012. En el 2012 en España apenas había empresas que tenían BIM. Nos apoyamos bastante en BOD, que es una empresa española que está muy, muy, muy metida en el BIM, pero realmente, sobre todo, somos una empresa que se dedica a la gestión por procesos. Entonces, es verdad que eso a mí me ayudó, porque aquí siempre me han formado mucho en lo que es gestión por procesos, ¿no? A entender cómo había que implantarlo. Yo he traído una presentación que solo tiene 2 transparencias, está en español, pero luego se las pasaré a NK Italia para que las traduzcan si quieren. Es muy sencillito, simplemente para apoyar, ¿no? Así empezamos nosotros. Y así era como yo de verdad creía que se iba a tener que implantar el BIM, ¿no? Y luego veremos que tampoco ha sido tan distinto. Pero bueno, sí es verdad que cuando uno sabe, puede aprender, ¿no? Y hacer las cosas mejor. Nosotros primero elegimos el hardware y el software. Ya veremos que luego que eso es un error, que no se hace así. Pero bueno, nosotros primero elegimos el hardware y el software. También es verdad que en la administración estamos un poquito más condicionados, ¿no? En la administración uno tiene que elegir el hardware que tiene, el software que tiene toda la administración. No puede elegir en función de su propia necesidad o demanda, ¿vale? Y el hardware, claro, lo marca el software. Evidentemente, el software que tienes te obliga a elegir un hardware, ¿no? Después hice un análisis de la empresa que tenía que haber sido lo primero, pero es verdad que fue lo segundo, no estuvo mal, teniendo en cuenta que no había tenido nadie que realmente nos enseñara, ¿no?, cómo había que implantar. Luego seleccionamos un equipo que yo los llamé el Dream BIM, ¿no?, haciendo juego con la RA del Dream Team, ¿no? Y a esos, o sea, se definió quién iba a ser el BIM Manager, que en este caso, claro, iba a ser yo porque, como decimos en España, en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Entonces, yo era tuerta, pero veía más que los demás. Por lo menos había algo. Efectivamente. Entonces formamos a ese equipo, ¿no? Y marcamos unos estándares y establecimos ya el BEP para ese proyecto, ¿no? Y hicimos un proyecto piloto y con ese, con ese proyecto piloto nos sirvió para calcular cuánto coste y cuánto tiempo nos iba a costar implantarlo en el resto de la organización, ¿no? Porque todo esto lo hicimos siempre solo para el Dream BIM, ¿no? Para empezar. Después de eso ya empezamos a crear bibliotecas, estándares de la empresa, etcétera, y siempre es muy importante recordar que esto, como el ciclo de Deming, ¿no?, para la gente que esté familiarizada con el lenguaje empresarial de Plan, Do, Check, Act, ¿no?, es un ciclo que siempre se tiene que estar repitiendo. Uno, cada vez que termina un proyecto importante o una etapa interna en la empresa, tiene que volver a hacer el juicio entero de su ciclo y ver pues dónde se ha equivocado, dónde puede mejorar, dónde se puede cambiar. Bien, pues así se implanta sin experiencia. Yo ahora lo que hago, digo, así lo haría un consultor, pero... Sí, yo digo, María, para hacer una implantación sin experiencia, habéis tenido en cuenta unos conceptos importantísimos, ¿no? Procesos, estándares, proyecto piloto, reunir toda esa experiencia que luego es la que te da. Al final aprendemos más cuando nos equivocamos que cuando todo nos sale tan bien. Entonces, no ha estado mal, yo creo, ¿eh? No, eso sin duda. Como yo digo también, yo jugaba con la grandísima ventaja de formar parte de una empresa que se dedica a la consultoría y a la gestión por procesos, ¿no? Eso es verdad que te da una visión poco común en el mundo nuestro, ¿no?, de los arquitectos. Yo me enorgullezco mucho de ser arquitecto, pero también de ser consultora. Es decir, yo
Es una palabra muy grande, María, que encontramos Claro, mucha gente que se asigna el ser consultor y realmente ser consultor es algo complejo, es claro, entender. O sea, tú es sabes que bien lo que es ser consultor, seguro. efectivamente, ese bagaje, ¿no?, que yo tengo de la gestión por procesos, de implantación de estándares, tenemos gente aquí en la empresa buenísima en logística, sostenimiento, tenemos gente con conocimientos vastísimos, ¿no?, de casi todo. Entonces, eso es verdad que nos ayudó a hacerlo bastante bien, ¿no? Aún así, a mí me gusta, yo hablaba de esos 11 pasos, ¿no? Ahora, cuando yo le presento a mis clientes para ayudarles a implantar, que yo estoy ayudando a la administración española, ¿no?, a implantar, por ejemplo, ahora estamos ayudando al Ministerio de Fomento a implantarlo en su oficialía mayor, ¿no? Pues les presento siempre 4 pasos solo, porque lo entienden más fácilmente, ¿no? Si no, ven demasiado y se abruman. En realidad, esos 11 pasos en el fondo están ahí, ¿no? Vamos a verlos, que es poquita cosa. Como he Sí, dicho, sí. he traído una presentación muy sencillita. Definir usos BIM, evidentemente hay mucho más detrás de eso, ¿no? Lo que pasa es que yo lo presento así. Para poder definir los usos BIM, yo tengo que haber analizado los procesos de la empresa, dónde vamos a poder realmente mejorar, dónde el BIM nos va a suponer una diferencia. Definir muy bien los objetivos que quiero alcanzar antes para poder definir para qué voy a usar el BIM, tengo que saber por qué lo quiero usar. El siguiente paso importantísimo es crear procesos. Esto es algo que a la gente le aburre, especialmente a los arquitectos nos aburre mucho porque, Sí. bueno, estamos acostumbrados a otro tipo de creatividad, pero tenemos que pensar que todo es creatividad y pensar cómo voy a hacer cada cosa también exige creatividad. Una vez que tengo tipificados, esto es lo que llaman, ¿no?, la ISO, pues el AIR, el OIR, el EIR, ¿no?, que son los requisitos del cliente, del proyecto, de la organización, ¿no? La definición de cómo yo quiero trabajar el BIM, ¿no? En la primera parte hemos dicho por qué, ¿no? Ahora cómo, ¿no? Y entonces luego nos falta el dónde, que es otra cosa que hay que generar rápido antes de ponerse a formar y a gastar dinero, que es el dónde. Seleccionar ahora sí el software que va a hacer que cumpla mis objetivos y que pueda desarrollar mis usos, y el dónde, el entorno común de datos. Esta es otra cosa fundamental. Si no tengo un entorno común de datos, si no hay un único repositorio para cada proyecto, no estoy trabajando en BIM. Y esto es algo que no podemos olvidar, ¿no? Y luego ya finalmente implantar, y ahora ya sí formar, definir perfiles, roles, seleccionar ese Dream BIM, hacer el proyecto piloto. Pero esto ya viene al final, ¿no? Después de haber hecho... Entonces, bueno, pues al final, como dice mi hija, no sé cómo las expresiones que usan ahora la juventud en Italia, ¿no? Ni tan mal, dicen, ni tan mal, ¿no? Como tú dices, Patricia, no nos salió tan mal, pero es verdad que el orden adecuado es un poco otro, ¿no? O Sí. sea, primero por qué, luego cómo y luego dónde, ¿no? Claro, de ahí viene el tener un buen compañero de viaje. Vosotros teníais lo que teníais y con eso lo hiciste muy bien para los recursos que teníais en ese momento. Los conocimientos era ir un poco con piedra, ¿no? Estudiando en el poco tiempo que tenemos, con un montón de trabajo que tenemos, ir haciendo esa transformación que encima tienes que seguramente ir convenciendo a la dirección de que eso está funcionando y entonces vas un poco más justo con todo, ¿no? Entonces, sí, y además en ese momento la información que había no era la información que tenemos ahora en España de BIM, había muy poco. Si encontrabas algo puede ser en inglés o en otro sitio, o lo que dices tú, algunas empresas de referencia, pero pocas. Sí, Entonces, bueno, cuando era en inglés, vaya, lo malo es cuando encontrabas cosas en alemán, porque mira, lo que de ya inglés era... mal que bien lo puedes entender, ¿no? No hay que meterse al BIM tirándose a la piscina, tapándose la nariz sin saber dónde uno va, porque eso es gasto, ¿no? Volvemos al concepto de inversión y gasto. Aún así, aunque se haga gastando en vez de invirtiendo, al final llegas. Tardas más, pero llegas.
Y cuando comprendes la diferencia entre trabajar y no trabajar con BIM, es imposible volver atrás. Yo ahora en un proyecto bastante importante que estoy abordando, tenemos una de las compañeras que ha estado trabajando muchos años en países africanos y no estaba metida en el BIM, ¿no? A pesar de que en ISDEF ya más o menos todo el mundo lo está, ella pues aún no lo estaba. Ayer estuve precisamente con ella haciendo un anteproyecto, ¿no? Un boceto de un anteproyecto, y cuando llevábamos 20 minutos, pero yo le dije, esto en un par de horas tenemos dibujado, ¿no? El anteproyecto, y hacemos una simulación energética y un par de cosas para ver que vamos bien, y entonces cuando llevábamos un par de horas me dijo, ¿pero qué hago yo no trabajando en BIM? Es decir, esto es una cosa que es muy importante. Cuando ya sabes, cuando ya aprendes, cuando has marcado tus objetivos, cuando los tienes claros, merece la pena siempre. Lo que no hay que hacer es ser ambicioso con el BIM. Es inviable implantar todo a la vez en un sitio en un tiempo determinado. Hay que ser paciente, hay que implantar poco a poco y fijar, sobre todo, la lección más valiosa: fija tus objetivos para decidir tus usos. Esto es impepinable. O sea, cualquier cosa que no pase por ahí acaba siendo un gasto frente a la inversión, ¿no? Sí, tienes toda la razón. De hecho, yo creo que deberíamos extrapolar a la vida misma, ¿no? Cualquier cosa que quieres hacer en la vida, incluso prepararte un sándwich, ¿no? O cualquier cosa, siempre es ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo? Es lo primero, y el BIM no puede ser menos en esto. Yo recuerdo cuando aprendía geometría descriptiva, cuando empezabas a hacer una línea recta, ¿no? Una línea recta sin regla. Y lo primero era, tú trazas la línea mirando el punto al que quieres llegar. Porque siempre hacíamos la línea mirando por dónde iba el lápiz, y eso te hacía perder la perspectiva y no llegabas al punto final. Pero si tú querías hacer una línea de un punto a un punto, el objetivo era siempre mirar el punto final, y seguro que el lápiz llegaba ahí solo sin que tú te dieras cuenta. Y es un poco esto, es si miras el objetivo, si miras a dónde quieres llegar, seguro que vas por el camino correcto. Creo que es un buen consejo, una buena lección que nos has contado. Entonces, finalmente, María, porque creo que llevamos un poco tarde, estoy segura de que muchas de las personas que nos están escuchando pues habrán empresas que están empezando en esta transformación o que quieren dar ese paso, ¿no? Entonces, ¿qué consejos o qué recomendaciones podrías compartir con todos nosotros en base a vuestra experiencia? Bueno, pues primero, como he dicho, lo más importante, hacedlo. De verdad, no lo penséis más, hacedlo. Lo segundo, hacedlo bien. Pensar para qué. Si podéis permitíroslo, contratar un consultor que sepa. Si no podéis permitíroslo, leed, escuchad, asistid a eventos, pensad, pero pensad. Siempre antes de ponernos a implantar hay que pensar. Tercero, también muy importante, no estamos cambiando de software. No estamos cambiando de software. Implantar BIM no es cambiar de software, es cambiar de metodología de trabajo. Esto no va de un programa, va de trabajar de otra manera, va de colaboración, va de información. Ya no representamos gráficamente un edificio que queremos construir. Metemos la información de nuestro edificio en un contenedor que exporta un gemelo virtual. Es otra forma de trabajar. No tiene nada que ver, y esto es fundamental. Y yo creo que finalmente confiad en compañeros de viaje que os ayuden en la medida que podáis. Eso es importantísimo. O sea, meteros, fijar el rumbo, buenos compañeros de viaje y olvidaros del cambio de software. Eso es lo menos relevante del camino. El software es el que nos ayuda a cambiar la metodología. Muchísimas gracias, María. Gracias y a vosotros te veo pronto en la BIM Conference de España. En la española. Un abrazo, María. Adiós. Gracias. Adiós.